Bueno, la noticia del día sin duda ocurrió en Brasil con el fin del juicio político y la destitución definitiva de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué viene ahora para el país más grande de Sudamérica? Lo vamos a conversar con el académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Matías López. Matías, gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas noches. En primer lugar, ¿cómo podemos entender lo que ocurre en un país en que ha habido muchos casos de corrupción, pero Dilma Rousseff es destituida por otra cosa, más bien por un tema de maquillaje de cuentas públicas? ¿Qué es lo que hay en el fondo de este juicio político? Bien, yo creo que lo que estamos perdiendo de vista quizás muchas veces es el tamaño de la crisis institucional en Brasil y cómo el impeachment entra adentro de eso. De hecho, yo estoy convencido que el hecho de que si Dilma cometió un crimen fiscal o no cometió un crimen fiscal no tiene mucho que ver con el juego político que ocurrió. Cuando Dilma Rousseff, dice que ha sido víctima de un golpe de Estado, ¿tiene algún asidero lo que está diciendo? Yo pienso que sí, tiene algún sentido. Por supuesto que todo depende de cómo uno define un golpe de Estado, pero lo importante acá es que Dilma era jefa de un gobierno muy impopular y bastante ineficiente en muchos aspectos, y toda la clase política brasileña estaba muy fuertemente atacada por escándalos de corrupción. Y lo que ocurrió fue que Michel Temer, que es el presidente que asume ahora, junto con un grupo político muy importante en Brasil, propuso para la oposición la idea de usar la ley de impeachment de manera de sacar el gobierno de Dilma y colocar un nuevo gobierno. Entonces, para convencer a los diputados y a los senadores para que hicieran eso, Temer lo que hizo fue ofrecer un cambio de gobierno, un otro programa, otros partidos, y eso en la práctica el resultado de eso es que se usa la ley de impeachment para algo que no es lo que se supone que sirve la ley de impeachment. Más bien para algo que podría ocurrir en un régimen parlamentario, que se cambia el gobierno porque cambian las mayorías, pero que no es la lógica de los sistemas presidenciales donde, salvo casos extremos, los presidentes tienen que terminar sus mandatos. Sí, y aún así la analogía no es perfecta, porque en un sistema parlamentario el Parlamento es electo y el Parlamento puede disolver al gobierno, pero el gobierno también puede disolver al Parlamento. Acá lo que ocurrió es que sale el gobierno del PT a través de ese proceso de impeachment y entra un otro gobierno, que es el gobierno del PMDB y del PSDB, y de otros partidos que perdieron la elección en 2014 con una otra agenda. Y ese nuevo gobierno no pasó jamás por una elección, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero Temer fue electo junto con Dilma Rousseff como vicepresidente, y eso es verdad. En teoría, si uno asume que, bueno, Dilma Rousseff cometió un crimen, sea el crimen cual sea, se le puede hacer un proceso de impeachment, sale Dilma Rousseff y entra Michel Temer como la figura de vicepresidente y asume el gobierno que Dilma Rousseff dejó, el gobierno que ganó en 2014, que era la alianza PT-PMDB. Pero no es eso lo que pasó. Lo que pasó es que el PMDB y Temer propuso al Congreso que se votara el impeachment para que él asumiera un nuevo gobierno con otros partidos y con otro programa. Ahora, en teoría, el nuevo presidente y este nuevo gobierno deberían gobernar hasta el 1 de enero de 2019, o sea, faltan más de 2 años para las próximas elecciones. ¿Tienen la legitimidad social, tienen el apoyo político necesario para efectivamente poder sostener un gobierno como este durante más de 2 años? Yo creo que el apoyo popular no lo tienen, y eso las encuestas te lo muestran. Temer es sumamente impopular, pero justamente por eso que yo digo que la crisis institucional es tan grande y por eso es tan peligroso jugar con la democracia. Este gobierno no es un gobierno electo, y como no es un gobierno electo, tampoco le importa tanto cuán popular es. Es un gobierno que salió de un arreglo entre algunos actores políticos y otros sectores de la sociedad. Entonces Temer está preocupado en tener la estabilidad en la relación del Ejecutivo con el Legislativo, está preocupado que los empresarios sigan apoyando a su agenda económica, y no está tan preocupado con lo que el elector promedio brasileño piensa, porque él no responde a ese elector.
Y sí responde, por ejemplo, a poderes económicos que han visto en general con bastante buenos ojos lo que ha ocurrido en este proceso de destitución y ven en general con buenos ojos, lo hemos visto en los movimientos de la bolsa en Sao Paulo, que haya este cambio de gobierno en Brasil. Claro, porque la estrategia para hacer un cambio de gobierno fue justamente esa. Temer lo que hizo fue, bueno, yo tengo el gobierno, lo voy a dividir en dos. Toda la parte política, de políticas sociales, se lo voy a ofrecer a la derecha y a cambio de eso la derecha vota la destitución de Dilma. Y la parte económica del gobierno la voy a ofrecer directamente al mercado y yo no intervengo. Y fue eso lo que hizo. Él montó un equipo económico con gente que salió de algunos de los principales bancos de Brasil. Y él no tiene una política económica en el sentido de su política. No juega el juego político que también pasa por ahí. Y bueno, es natural que el mercado reaccione bien a eso. El gran problema para mí es la crisis institucional que eso genera, porque estamos sacando un gobierno que pasó por elecciones, que tuvo un programa aprobado por una parte y reprobado por otra, por un nuevo gobierno con una composición que no pasa por el voto popular y que no responde a la ciudadanía. Y lo más importante y que yo digo es que ellos no podrían haber hecho eso porque la ley de impeachment no sirve para eso. Entonces, si uno empieza a jugar con las leyes para hacer cambios de gobierno, es muy difícil imponer un límite después de, bueno, hasta dónde vamos a estirar la Constitución y las leyes según nuestros intereses. ¿Podríamos decir que se respetó la letra, la forma de la Constitución, pero no se respetó el espíritu? Yo diría que se respetó el rito, ¿no? O sea, las leyes que se aplicaron todas existen, no se inventaron. Pero yo no estoy tan seguro si se respetó en su totalidad a la institucionalidad, porque vuelvo a decir, las instituciones políticas tienen como dos lados, ¿no? Hay un lado más formal que está escrito y hay un lado informal que es bastante obvio, ¿no? Si uno vota a Michelle Bachelet por la nueva mayoría, supone que cuando asume el gobierno va a gobernar con la nueva mayoría. Técnicamente podría no hacerlo. Podría el día siguiente mudarse a la UDI y hacer un gobierno de la UDI. Eso ha ocurrido cosas similares en muchos países, digamos, y en la historia de Chile también han ocurrido casos similares a eso. Ocurre, y en general cuando un gobernante electo hace un cambio de política tan radical, bueno, después el electorado decide si lo castiga o no lo castiga. Pues bueno, vos me prometiste algo y me diste otra cosa. Ahora, también se acaba con lo de hoy un periodo largo de gobierno del Partido de los Trabajadores, que estuvo 8 años en el gobierno con Lula y prácticamente 5 con Dilma Rousseff. Es un periodo de bastante estabilidad, algo bien inédito en la historia de Brasil en términos de estabilidad política de un gobierno de la misma línea, con muy buenos números económicos y sociales durante los primeros años al menos. Un proyecto que parecía ser tremendamente exitoso, de los más exitosos tal vez de la historia política de Brasil. ¿Por qué en un par de años ese proyecto político se derrumba de una manera tan espectacular? Bueno, ahí sí pienso que tiene mucho que ver el tema de los escándalos de corrupción, ¿no? Como vos dijiste, Dilma no está siendo acusada de corrupción y ella no aparece en ni uno de los grandes escándalos de corrupción. Temer sí aparece. Y no solo aparece Temer, como aparece todo su grupo. Cuando el proceso de impeachment empezó a ganar cuerpo, aparecieron grabaciones de políticos importantes, de aliados de Michel Temer, confirmando que la idea del impeachment era una buena solución para la crisis de la Lava Jato, para las investigaciones, ¿no? Como la idea de que si uno cambia el gobierno puede frenar a las investigaciones. Por supuesto que esa no es la única variable que importa, pero eso ayuda a explicar por qué la clase política se unió de manera tan fuerte en esa idea de hacer un cambio de gobierno. Ahora, eso es en cuanto a la clase política, pero también es cierto que el gobierno de Dilma Rousseff y en general el régimen del Partido de los Trabajadores había perdido el gran apoyo popular que tuvo en algún momento. Lula se fue con algo así como un 80% de popularidad y Dilma Rousseff era tremendamente impopular. Algo pasó también en la gestión económica, en también entender a un país que estaba cambiando, donde ya el combate a la miseria no era tal vez la primera prioridad, sino lo que pasaba con la clase media. ¿El Partido de los Trabajadores no fue capaz de adecuarse a esos cambios?
Puede ser que no, y podemos estar en acuerdo que el gobierno de Dilma Rousseff no fue un gobierno muy exitoso. El punto para mí no es ese. De la manera como las cosas venían marchando en la regularidad institucional en Brasil, Dilma probablemente terminaría un muy mal gobierno, el PT perdería las próximas elecciones y bueno, sube quien sube. La idea de que se puede usar la Constitución, la idea de usar el juicio político, que se debe usar cuando un gobernante cometió un crimen para sustituir el gobernante y no el gobierno, que se puede usar esa ley para hacer un cambio de gobierno a mitad de camino, sin elecciones, eso para mí es el problema y en sí mismo y independe del hecho de si el PT venía haciendo un buen trabajo o si venía haciendo un mal trabajo. La crisis política en Brasil, desde mi perspectiva, con el impeachment, da un salto hacia arriba. Era una crisis de representatividad, era una crisis porque tenías un gobierno muy ineficiente y ahora es una crisis institucional. Dejó de ser una crisis solo política y económica y pasó a un nivel institucional, porque ya no hay garantías de que las instituciones van a funcionar como deberían funcionar. Matías López, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches.